Vamos y cerramos, me dice el doctor Rubén Flores de Quevicius, profesor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Administrativo. Estamos tratando un tema que es el funcionario público, obligaciones, funcionario para la función, no la función para el funcionario, funcionario de carrera, funcionario administrativo, y las incompatibilidades que tiene el funcionario público. Yo le digo de modo muy coloquial y popular en mis preguntas, ¿puede el funcionario público hacer esto? En verdad es si tiene legitimidad para hacerlo o no. Entonces quedaba una última pregunta. Se lo digo a todos aquellos que nos van a ver por internet, no en la radio que están siguiendo esta nota, Rubén, pero aquellos que nos vean por internet, les digo que estamos en presencia del doctor Rubén Flores de Quevicius, docente universitario de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, que es lo que hoy nos importa, porque él también es especialista, investigador y docente de Derecho Informático, publicó un montón de libros y estamos aprovechándolo para ver cuáles son las funciones de los funcionarios públicos, las compatibilidades e incompatibilidades en este año tan especial, año electoral en el país y año en el que hay un plebiscito llevado a cabo de parte de funcionarios públicos que integran una central sindical que tiene sus sindicatos únicos dentro de los funcionarios públicos. Esos temas ya los tratamos. Pregunta final, Rubén. ¿Los funcionarios públicos tienen legitimidad para llevar adelante una actividad como un plebiscito en nombre de la función pública y del sindicato que los vincula a la función pública? No, no tienen legitimidad. No tienen legitimidad porque el funcionario público existe para la función y no la función para el funcionario. Claro. El funcionario público está al servicio de la Nación. nación, Ah, de la nación. Entonces, evidentemente, por otra parte, no pueden formar agrupaciones con fines proselitistas utilizando las denominaciones de reparticiones públicas. No pueden formar una agrupación que sea el, la Civil de Funcionarios del INAU, mm, del Partido Colorado, del Partido Frente Amplio, o la Asociación Civil de Funcionarios del INAU, mm, en contra de la ley de medio ambiente. No exacto. pueden formarlo porque están utilizando con fines proselitistas su calidad de funcionario público del INAU. Claro. Si se unieran esos mismos funcionarios, Mm, pero se unieran, formaran una agrupación mm, que estuvieran en contra de la ley de medio ambiente, pero no utilizaran el nombre o el exacto. vínculo con el INAU, no habría problema. Exacto. Exacto. Estamos hablando de situaciones jurídicas, ¿no? Es decir, en la situación Claramente. jurídica de funcionario público, la Constitución dice no pueden. No, En nombre de la función, no. No, no, claro. Ahora, no, como ¿por qué? ciudadano, sí. No. Como ciudadanos, claro que sí. Claro, claro, Como claro. ciudadanos, el funcionario público tiene alguna restricción, Mm, como mm, esta que acabamos de decir. Después puede tener alguna restricción cuando se declara secreto algún acto o alguna actuación, mm, eh, porque además hay que analizarlo, porque choca contra el derecho de la libertad de expresión de pensamiento. Como ser humano tiene libertad de expresión de pensamiento. Pero está el Pero secreto de entonces, Estado también, ¿no? pero está el Hay un secreto de derecho. Estado. Hay un de- Entonces, pero después, mm. el funcionario público es una persona común, Como cualquiera, claro, no es un extraterrestre. como Puede cualquiera, pero votar, tiene derecho a propiedad, tiene todo. claro, Claro, claro. tiene todo. Lo Claro. único que no puede hacer Mm, es violar secretos esa- establecidos por mm, ley o mm, constitución, mm, y no puede crear agrupaciones que utilicen el nombre de Su su función pública. Claro, empleador público, el nombre claro, de su empleador público, no claro, pueden utilizar el nombre de su empleador público, claro, o claro, se usa ante el gobierno departamental de Cerro Largo, claro, con claro, fines proselitistas. Es lo único que no pueden hacer. claro. Pero este tipo de prohibiciones, Mm, este tipo de cosas que suceden, mm, son elementales, es decir, tampoco pueden divulgar mm, determinados conocimientos que adquieran en virtud de su función. mm, Para algo existen las oficinas de relaciones públicas. Además, se discute, lo voy a llevar un poquito más, si me permitís, voy a salir mm, siendo funcionario público, voy a salir un poquito más. mm.
Hace un tiempo atrás, dos maestras publicaron un video, dos maestras de una entidad privada, publicaron un video o algunas fotos en Mm, Instagram, privada, creo que era católica además, mm. sin desmedro de los católicos, ni a favor, ni en contra, No, ni que no, esté es el bien, hecho, no es estoy el hecho. es el Es un hecho, hecho, es un ¿no? O hecho. sea, católica que tiene determinada característica. Responde a determinados principios éticos Todo cuanto, sí, religiosos, ¿no? claramente, claramente, claramente. Mm. Compartibles o no, problema suyo. Bueno. Entonces, publicaron algunas fotos hot, Ah, algunas bueno. fotos en bikini, Mm, y entonces empezaron a circular esas fotos entre los alumnos. mm. Las restituyeron. Y sí, Las destituyeron, no había, son cosas evidentes. Entonces, la Constitución es muy clara en este tipo de sí, cosas. sí. Es decir, los jueces, por ejemplo, Mm, pueden hacer determinadas declaraciones en Facebook. ujú. Depende de la declaración. Eh, pero veamos Una otros fiscal, temas. ¿puede un fiscal, como hizo Gianse, participar de la manifestación social pública por los desaparecidos siendo fiscal? No, no porque puede ser causal de recusación Mm. y está tomando partido político, evidentemente. Es un hecho político. Eso es evidentemente un hecho político. Hay un Yo, acá- principio, yo, Rubén, también en la función pública, que es la laicidad del funcionario público y la función pública. claro, Muy importante claro, ese principio. claro, eso es fundamental. Pero Ujú. además, la Constitución, no encuentro el artículo, está en el 168, el 168 es muy largo. Es largo el Es 168. larguísimo, tiene 26 numerales. ¿Qué querías La, encontrar ahí? co- la Constitución Mm, establece muy claramente, así a primera vista, no lo veo. Acá está, el 10. Dice, el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo jerarca, mm, puede destituir a los empleados por tales causales. Los funcionarios diplomáticos y consulares podrán ser además destituidos por tal causal, mm. ¿sí? Sí, Convenia. sí, En el caso de los funcionarios consulares y diplomáticos, al representar al país, hay sentencias respecto a eso, sí, claro, claro. eh, Mm, son funcionarios públicos siempre. Es claro, decir, en su vida privada se deben comportar de determinada manera. Entonces, pero esos son excepcionales. Lo que yo quiero decir para ir al centro, digo, eso es sí, excepcional. sí. Pero de cualquier manera, un funcionario público Un policía, por ejemplo, también. un policía no puede salir desnudo a la calle. O Por sea, eso, en verdad es policía las 24 horas. es Está en 20 servicio de tantas horas, pero... el funcionario público es funcionario público las 24 horas en general, pero muy especialmente para determinada gente. Ahí Claro. existe un deber de prestigio de la función pública, en donde un funcionario público por actos de la vida privada puede ser sumariado, pero en Mm, determinados casos, sin perjuicio del derecho de libertad de expresión. Pero lo que sí. no puede caber duda en esta nota, vamos a ir al centro otra vez, lo que no puede caber duda es que los funcionarios públicos, en general, son ciudadanos como cualquier otro, Mm, no tienen ningún tipo de problema. mm. Tienen alguna prohibición muy específica. Los privados firman, por ejemplo, acuerdos de Confidencialidad. Sí, sí. confidencialidad en algunos Mm, casos. Hablaba de estas maestras que mm, no podían salir mm, mm, según la institución, y creo que confirmaron después, mm, con fotos en bikini y cosas así, mm. porque eran maestras, los Sí, niños, yo qué sí, sé, sí. o la católica. En fin, estamos en derecho laboral ahí. Entonces, y acá es Causal de muy despido, ¿no? Ahí hay una causal de despido, ¿no? claro, claro, Actitudes claro, claro, indecorosas, eh, claro. Hay que tener cuidado, es sí, decir, sí, digo, sí. porque evidentemente Es como el está. tipo que está es empleado de una firma determinada y va todos los días a atender público borracho, con la corbata así Está la corrida, todo tapa, el pelo está la tapa al engrasado. libro, está la Y tapa. Esto entonces, son cosas de sentido común. Estos son cosas Rubén, de sentido común. Ahora, volviendo al centro, ujú,
El funcionario público es una persona común y corriente que tiene los mismos derechos. Se establece la libertad de conciencia del funcionario público, se limita la jornada, tiene el derecho al salario, a una vida digna, al respeto del A que no sea honor. degradado su escalafón laboral, es decir, tiene todos los Bueno, derechos laborales, ¿no? esa es la carrera, pero al respeto, vamos a la vida, al respeto de su vida privada, Ah, sí, el cl- principio de inocencia, claro. Es un un montón de ciudadano, cosas. es un habitante, claro. Claro, es un ciudadano. Ahora, la Constitución es precisa en este tema. No puede constituir agrupaciones utilizando el nombre. No puede puede constituir las agrupaciones que quiera, Pero no en nombre de la pero función. no en nombre, Claro, no utilizando el nombre claro, de claro. una entidad pública, de una persona pública, o de un órgano público, o una De persona jurídica reparticiones públicas pública, o invocándose el con, vínculo, dice, con la o el función. vínculo con fines de carácter proselitista. O sea que son restricciones que la Constitución establece en calidad de funcionario público, no en A calidad de texto, ciudadano, a texto expreso, ¿no? a texto, el principio es la libertad. Y a Exacto, texto, el principio es la libertad. exacto, Todas exacto. las acciones que no van contra el orden público y las buenas costumbres Mm, están exentas de la autoridad de todos los magistrados. Los magistrados son todos los funcionarios públicos. Están exentas de todos, de los jueces, de los sí, fiscales, de sí. quien sea, ¿tá? Sabés que, De la Junta de sí, Transparencia, sí, lo que sea. entonces, de lo que sea. Porque magistrados en sentido A, magistrados es El magistrado maestro, es un concepto amplio que dice maestro que está en la órbita privada y en la órbita pública. Hay magistrados de lo todo. privado y lo público. Ahora, que, No tengo duda. eso que dijiste es un principio filosófico del liberalismo. Pero es ¿Por qué? clarísimo. Porque ¿qué dice el liberalismo como Pero, filosofía epistémica del Estado? pero es En sentido del clarísimo. Estado, que la libertad que es, puedo hacer esto, puedo hacerlo, no, no es proactivo, es en sentido restringido el sentido de libertad, es ausencia de la coacción del Estado. Esa es la Claro, libertad, es esa eso. es la libertad. Entonces, los funcionarios pueden hacer lo que viene En calidad de entiendo, ciudadanos, lo que lo que todo bien ciudadano tiene derecho. entiendan y están protegidos por todo, Claro, claro, reitero, claro, respeto a claro. la dignidad, presunción de inocencia, libertad general, Sí, en sí, fin, sí, etcétera, sí, sí, sí. salvo texto expreso de interpretación estricta. Perfecto. Texto expreso de interpretación estricta. Entonces, ¿poder constituir agrupaciones? Claro que pueden. Sí, ¿Poder constituir agrupaciones que utilicen el nombre del Estado? no. Podrían. Por prima facie se podría discutir que pueden. Pero acá dice Podrían, que no. déjame seguir, constituir agrupaciones que digan funcionarios, estoy pensando en el De aire, UTE, a ver, funcionarios de UTE. Mm, funcionarios de UTE, este, eh, no sé, con fines, se puede discutir, es discutible, con que auxilien en las inundaciones, se puede discutir porque no tiene fin proselitista. es innecesario, porque Por esa función la supuesto, cumple el Estado como una función esencial. pero Vamos a suponte. un ejemplo, a ver mirá, me parece. ¿Pueden funcionarios de UTE decir que el nombre de UTE constituyen un cuadro de fútbol y juegan en una liga amateur? Es discutible porque no es No es proselitista, proselitista. Mm, no es proselitista, pero no necesitan, como decís vos, ah, es ir a estirar, es ir a agarrar y pasarle el trapo rojo, válgame la presión, la capa roja, al toro que no ve la capa, no, que sí, no ve el color, digo, ve la sí, sí, capa. sí, Digo, no ve el color, puede ser amarilla, el tema es que se la sí, muevan. sí, sí, Pero es pasarle la capa, es ir a provocar. sí. Pero digo, establecer agrupaciones, podemos establecer agrupaciones. Yo Mm, jugué al fútbol, donde jugué al fútbol, al básquetbol, en donde trabajaba en determinados mm. lugares públicos que trabajé, jugaba al fútbol, le poníamos tenía el nombre de repente de la oficina que jugábamos, Claro, pero no es proselitista. un campeonato interno, en fin, etcétera. Y está fantástico. O sea, que agrupaciones inclusive se puede, pero no éramos los funcionarios, el club, yo qué sé, el rápido Tortuga de la oficina jurídica de la UTE. Pa, qué No, mal no nombre, éramos. se queman, se queman.
Parecen No, todos no, unos no, tortugas, los juristas de la UTE son no lentos. éramos el rápido, no éramos Claro. rápido Además, tortuga de la función de un UTE. oxímoron, rápido Pero tortuga es. de repente éramos rápido tortuga. Entonces, ¿qué pasa? Pero éramos funcionarios, por ejemplo, de UTE. Entonces, ahora, establecer que somos la Asociación de Funcionarios de UTE en contra de la ley de medio ambiente eh, y promover un referéndum, determinados, ponele, un referéndum. proponer o promover determinados elementos que terminen en fines proselitistas, Mm, mm. está absolutamente prohibido. Prohibido a texto expreso, como bien decís, porque es a texto expreso, bien específico, porque dice el artículo 58, inciso 2, no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Por lo tanto, de acá para mí se desprende que funcionarios públicos invocando el vínculo de la función o la repartición pública a la que pertenecen y llevan a cabo un plebiscito de reforma de la Constitución, no pueden, porque es una agrupación, No, están instalando una no. agrupación proselitista con fines políticos, invocando el nombre de la función. Bueno, allí debería intervenir el órgano Y competente. bueno, está, y no interviene, ¿qué va a hacer? Y bueno. ¿Sabés qué me gustó lo del artículo 10, Ramos? Que lo habíamos comentado hoy. Ahí está texto expreso lo de la ineptitud, omisión o delito, cuando habíamos hablado de que se decreta el servicio esencial, que nos había quedado Claro. pendiente. El Estado tiene cometidos esenciales. ¿Cuáles son los cometidos esenciales del Estado? Bueno, hacer las leyes, legislar, eso es esencial. Solo el Estado puede hacer eso. No puede otro hacer eso. Policía, policía, El defensa, orden público o la seguridad policía, pública, la policía es la el, policía, el la exterior, defensa. la economía, las obras públicas también se entienden como cometidos esenciales. Y Pero la más allá de, determinación presupuestal y la organización administrativa del pero, Estado, que eso es poder ejecutivo, ¿no? pero más allá de la clasificación, en este caso doctrinal, Mm, porque no está establecido en la Constitución, así no se dicen son cometidos esenciales. Esto es más que nada de la doctrina. mm. Pero más allá de eso, que está perfecto, Está más en la los, teoría del Estado esto, ¿no? Es los decir, cometidos, claro, es más teoría, pero teoría que evidentemente se es va en la ciencia de práctica. Estado que se lleva a la Sí, sí, práctica, no, sí. pero más se va en la práctica. Es decir, Sí, digo, el tema de emitir monedas es un cometido esencial. sí. La seguridad pública es un cometido esencial. Pero además hay otros que no se mencionan Mm, como cometidos esenciales en la doctrina, que son mm, esenciales. mm. Son esenciales para la vida. El agua, El agua, mencionamos. como lo dijimos hoy, Mencionábamos hoy claro, el agua, la salud claro, pública. claro. La luz, Entonces, la energía entonces, lumínica. entonces, entonces, ¿qué pasa? Allí, si bien el derecho de huelga, el artículo 57 dice, declárase que la huelga es un derecho gremial. Entonces, los funcionarios públicos tienen derecho a huelga. Claro que sí. Mm, Ahora, en determinado momento, mm, si causan grave perjuicio a la población, porque están al servicio de la nación, de la mm, población, mm. existen para la población, existen para la nación. El Poder Ejecutivo y los órganos competentes pueden declarar servicios esenciales y se terminó. Y Entonces, allí, yo creo que está declarada la esencialidad implícitamente en la Constitución cuando dice el funcionario es a la función y el funcionario está a la función de la nación. Es decir, ahí te bueno, está diciendo que es esencial esa función. Por bueno, eso es un subordinado directo, ¿no? A la autoridad, como puede explicabas hoy. ser, puede ser, es una interpretación valedera Mm, perfectamente. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que dependerá, como decía yo mm. anteriormente, dependerá del servicio, o Y sea, del daño que pueda provocar. de la persona pública, Mm, dependerá de la persona pública de qué se trate, y mm, además inclusive del departamento de la persona pública. mm, sí. Porque no es lo mismo, Yo considero que no, ¿sabes? Yo creo que el funcionario público no está la función. Inclusive, como es un subordinado directo a esa función, si no el Estado lo entramos a desmantelar con que hacen huelga, que no. Viste que hay no, dos, no, bueno, no, no. Lo que pasa, hay dos no, bibliotecas acá, ¿eh? Ojo. hay dos bibliotecas. Lo que pasa es que este artículo 57 Mm, está antes, es decir, sí, está antes de los artículos que refieren a la función pública. y es vago para mí. Entonces, Es entonces, vago ¿qué ese artículo. pasa? Entonces, ¿qué pasa? Mm, ¿Qué pasa? Entonces,
el derecho laboral, hay un derecho laboral general, Sí, el sí, género derecho sí, laboral, que sí, se clasifica luego en derecho laboral privado, sí, de las farmacias, el de sí. los supermercados, el privado, Sí. y después el derecho laboral público. Entonces, se entiende en Mm, general, este mm, artículo 57 se aplica a todos los funcionarios. sí. Entonces, el derecho de huelga es un derecho de los funcionarios públicos. Eh, por Ese ejemplo, tema. el 54, mm, está antes del a mí 57. no me gusta la redacción del 57, otro día lo discutimos. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. Confusión del redactor de la Constitución. Sindicato y gremio no es lo mismo. Puede Sindicato ser gremial proviene de la vieja usanza de los gremios de la Edad Media, que eran muchos, los gremios de los alfareros, los gremios muchas de los normas, arquitectos, ¿viste? muchas Gremio. normas, muchas normas de la Constitución mm, vienen de la Constitución de 1830 y tienen una redacción que evidentemente no está no es la más actualizada. correcta, no es No, la más correcta. no, Pero no. vamos al 54, que es anterior al Sí. 57, mm, que es anterior. Entonces dice, la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo mm, o servicio, no dice pública ni privada, exacto. la independencia de su conciencia moral y cívica, Sí, que los funcionarios públicos lo tienen. pero el La funcionario justa, la público justa, es déjeme continuar. obrero, es obrero La o justa, empleado, no, pero la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o o empleado. empleado la independencia de su conciencia moral. A Pero vos, para, como claro, funcionario, yo discrepo con esto. Para mí el funcionario perdón. no es empleado, es funcionario público, no es un No, empleado. bueno, se discute también, pero digo, la independencia, pero un funcionario público tiene que tener independencia moral y Bueno, cívica. eso sí, pero eso va de suyo, eso es algo básico. Pero creo que La justa sí, remuneración, sí, la limitación de la jornada sigue, sí, el descanso semanal sí, y la higiene física y moral. también. O sea, entonces, se entiende desde hace mucho tiempo, en realidad, lo que no significa nada, no me estoy Mm, fundamentando en que hace mucho mm, tiempo, se entiende que existe un derecho del trabajo general que se particulariza luego, se abre sí, para los que me están viendo, sí, en derecho privado y en derecho sí, público. sí, Derecho público son los funcionarios. sí, sí, Entonces, el derecho laboral se distingue del derecho público, por ejemplo, en el salario vacacional, en la indemnización por despido, en la inexistencia de un sumario administrativo del tipo que tienen los funcionarios públicos, sí, en la inexistencia de la inamovilidad. sí, Se distinguen en determinadas cosas, pero sí, en general son todos funcionarios, son todos empleados. mm, Ahora, por eso, la huelga es un derecho gremial, parecería que para mí, para todos los mm, funcionarios. sí, Pero en el caso de los funcionarios públicos, existe, por eso existe la ley. mm, Pero para el caso de los funcionarios públicos, existe la ley que permite la declaración de esencialidad. Y claro. se terminó. Sí. Pasó con la huelga de los policías. No, y Pasó, dijiste algo clave que es el régimen, por ejemplo, del despido, que en el derecho laboral privado tiene cantidad de causales, en lo público son solo tres. Es por omisión de la función, ineptitud o delito. Ahí hay una gran diferencia. claro, ¿Por qué? claro, Porque yo considero que la Constitución te está diciendo que el funcionario viene a qué? A llenar todos los casilleros de la función que el Estado tiene que cumplir. Por eso es un debería, subordinado directo, ¿no? Porque, debería, ¿qué debería. pasa? El Estado no es una persona, es una abstracción, es una herramienta creada. Tiene que cumplir funciones. ¿Quiénes las cumplen? Las personas. Las personas. Claro, Ahora, son aquellos que por libre voluntad se dispusieron a ser funcionarios públicos, servidores públicos. Por eso habla claro, de función. servidores, Porque si claro. hablamos de empleado público, estamos hablando del Estado como un empleador. El Estado es empleador, mirá qué pregunta. El Estado cumple Lo que pasa, funciones. podemos estar mucho tiempo ahí. ¿Viste que, pero está buena, la seguimos la próxima. La seguimos. Ahí volvemos a otro tema, mira. Ahí volvemos a otro tema que también la doctrina discute y Porque discute, se nos va el video, se nos Rubén. va, pero mira, Lo dejamos para la próxima, ¿eh? Lindo tema, ¿eh? eh,
es un temazo. Mirá que es Pero un tema mirá, bárbaro. eh, el artículo 230 de la Constitución, Mm, que habla sobre la Oficina de Planeamiento y mm, Presupuesto, dice claramente, establece claramente, que no encuentro el lugar, es un artículo un poquitito largo, establece que existen las empresas públicas. sí. Entonces, entonces ahí la doctrina a veces discute si existen las empresas públicas, Claro, si claro, claro. no, si el fin de lucro, si no el fin de lucro. Acá está. La Oficina de Planeamiento de Presupuestos se comunicará directamente con el Ministerio, etcétera. Formará comisiones sectoriales, por el medio, si estás mirando el artículo, Sí, sí, sí. formará comisiones sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas. Sí, acá ya estamos hablando de empresas del Estado, ¿viste? El Estado como empresario. Empresas Mm, públicas. Entonces ahí podríamos hablar que en ahí las sí, empresas públicas existen empleados. ahí sí. Entonces es una discusión ancha. Lo que sí debemos tener, por lo menos lo que debemos tener, lo que Sí. debemos llegar a un acuerdo, no tenemos por qué estar en acuerdo vos y yo, No, ni no, el claro, oyente, claro, ni el claro. oyente, ni el oyente. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo, me parece, en lo Mm, mínimo. Y en lo mínimo es que puede entenderse, yo lo entiendo así, que mm, la huelga es un derecho gremial para todos. Pero para los funcionarios públicos, en determinadas ocasiones, puede ser restringida por una declaración de esencialidad. exacto, exacto. Y Puede ya ser está, restringida por una declaración de esencialidad. y ya Exacto. Y ya está, está, eso ya está, está. eso ya Y está. además una cosa es el funcionario de la administración central y otra cosa es un Claro. funcionario que forme parte de una Ah, empresa del Estado. Que ahí hay ahí otro, está. ese lo podemos Hay tratar en la próxima, ese tema. Es muy si distinto un querés, funcionario respecto al otro. perfectamente. Mm. Anotalo, lo Sí, anotamos en sí, la sí, sí, próxima. sí, 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 Una ya me cosa, queda. una cosa es un funcionario de ANCAP que está haciendo Claro, porro, claro, claro. o un funcionario de ANCAP que hace combustible, que puede ser O- esencial, pero, sí. pero digo, pero que hace Portland. Que hace Poland, Entonces, que hacen bebidas alcohólicas, que es o transportista que con hacen bebidas Duxa. alcohólicas, Claro, o los funcionarios del Banco de Seguros, ahí está, o del Banco República. clarísimamente. Claro, Y otra cosa son los policías, querido. claro, claro, Es una cosa exacto. muy Los clara. Eso es una policías, los cosa que bomberos, el ejército es otra cosa. Los es jueces, grosero, es claro, grosero, claro, los claro, jueces, es claro. grosero. A eso Entonces, en voy. esos, en esos casos, Mm, en el caso de los empleados de las empresas públicas, el derecho de huelga es muy claro. En sí, los otros también para mí, sí. pero para mí el derecho de huelga es para todos, Mm, pero está restringido. Y se podría decir que en esos casos de servicios esenciales, más que recontra esenciales, sí, esenciales por la naturaleza de las cosas, exacto, exacto. ¿sí? El derecho de huelga podría estar más restringido o no existir. Para mí no es así, Mm. pero podría argumentarse. Pero en Ahora, principio está, el derecho de huelga está, pero puede ser restringido a través de un decreto de ya esencialidad. está, Ya pero está, con eso alcanzan, claro. con el mayor respeto lo digo de No, no, otras no, 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 no. opiniones, Yo hago con el una mayor, disquisición simplemente con en el la mayor terminología. respeto, Ujú, pero con el mayor respeto de las disquisiciones o de sí. los pensamientos de cada cual. Es como decía hoy, no vamos a estirar esto. O Ah, sea, podemos, es decir, el derecho a huelga es un derecho gremial, eso hizo la Constitución. sí, sí, sí. Entonces después vino el legislador Mm, diciendo el derecho a huelga es un derecho gremial, bueno, fantástico, mm, pero lo vamos a restringir, vamos a poder permitir que el claro. Poder Ejecutivo lo restrinja Porque hay funciones, hay funciones que son esenciales en el Estado, no se ahí puede está. evitar. Rubén, te agradezco un montón, la seguimos la próxima, lindo tema, precioso tema, ¿eh? Bueno, Vamos a decir, anotalo. bueno, quedó claro que no pueden hacer agrupaciones proselitistas para hacer reformas de leyes y reformas constitucionales en nombre de la función pública, así que no puede. PCNT está mal lo que está haciendo. Gracias, Rubén, te agradezco un montón, la seguimos en la próxima. Abrazo Cuídate, grande y descanse, mi querido amigo. Muy de igualmente, noche. igual para usted. Que Hasta pase muy luego. bien. Chao, chao. Saludos a la Seguimos, ¿eh? audiencia. Vamos a una pausa, continuamos.